Otras 8 nuevas novelas turcas románticas 2025. Hola turcaditos, ¿qué creen? Se anunciaron más nuevas series turcas románticas 2025. Cansu Dere, İbrahim Çelikol y Murat Yildirim son algunos de los actores turcos protagonistas de las próximas series nuevas confirmadas. Rogamos por favor a los productores sean series turcas completas en español y no nos dejen a medias. Aún no hay fecha para ver estas nuevas novelas turcas subtituladas o dobladas al español, pero parece que la espera valdrá muchísimo la pena. Antes te pedimos por favor nos regales un me gusta y unos segundos para dejarnos en comentarios en qué lugar exacto del mundo te encuentras. Ahora sí, veamos de qué tratan. Comenzamos. Número 8. Kuzgun Topraklar, Tierras Furiosas. Una serie turca que viene a romper récords, con fuertísimo toque dramático. La historia nos cuenta la vida de Eylül. Ella es una abogada ambiciosa y exitosa, que acepta la propuesta de matrimonio de Aras, a quien cree que es el amor de su vida. Así llega a Capadocia para conocer a la familia del hombre que ama. Los Köksal son la familia más poderosa de Capadocia, y sus padres tienen otros planes para su hijo, pues otra hermosa joven llamada Sahide es la dueña de las tierras que son la base de la riqueza de los Köksal. Así la bella Eylül se encontrará con una guerra llena de secretos y una peligrosa ambición. Una novela protagonizada por Yağmur Yüksel y Taha Baran Özbek, que será transmitida por Canal ATV para estrenarse en el mes de abril. Número 7. Çift Kişilik Oda, Habitación Doble. Esta promete ser una hermosa serie turca romántica, y el gran actor turco Ulas Tunaz-Tepe fue confirmado como protagonista. La historia narrará la vida de Kaan. Él es un hombre sofisticado y elegante que es miembro de una adinerada e importante familia. Después de estar en el extranjero, un día Kaan regresa a casa para recoger su legítima herencia. Aunque evita a toda costa cumplir con su rol empresarial, su vida cambia cuando este heredero conoce a una dedicada empleada llamada Nilüfer. Ella tiene una sonrisa irresistible, y entre ellos surge una gran atracción. Tristemente, la diferencia de clases entre Kaan y Nilüfer no será fácil ignorarla. Basada en la serie coreana más popular del 2023 King the Land, aún no se ha confirmado la actriz que hará el papel de Nilüfer, y emitirá su primer episodio en la plataforma Now a finales de marzo. Número 6. Karakuş, Invierno Oscuro. Ha comenzado el rodaje de la serie Karakuş, en español Invierno Oscuro, donde el querido y gran actor Murat Yildirim será el protagonista, en una increíble historia de la vida real sobre el terremoto de Erzincan, ocurrido en 1939, y que causó la muerte de más de 40.000 personas. Murat Yildirim interpreta el personaje del fiscal İzzet Akçal. Su esposa Semsem será la actriz Hande Doğandemir. Casi toda la ciudad de Erzincan fueron destruidos durante el terremoto, pero bajo las duras condiciones de un evento sísmico tan devastador y con un frío glacial de 22 grados bajo cero. El fiscal Akçal permaneció junto a su pueblo con el sentido de responsabilidad de un padre para todos. Él reunió a los prisioneros liberados de una prisión, asesinos, bandidos, ladrones y criminales, y los hizo acudir en ayuda de las víctimas del desastre. Una serie que se filmará inicialmente en 10 episodios y será transmitida en la plataforma digital de Canal TRT. Número 5. Sustalu Ceylan, Gacela Afilada. Al parecer esta será una serie muy conmovedora, y tratará la historia de una mujer que desea reconstruir su vida. Ceylan es una mujer muy joven y bella con muchos sueños, pero tolera a su marido desempleado y grosero llamado Necmi, con quien se vio obligada a casarse, por el bien de su pequeño hijo Yusuf de 6 años. Sin embargo, Ceylan tiene un secreto. Está estudiando en una escuela vocacional de salud, y planea escapar cuando se gradúe. Pero el destino deja a Ceylan frente a una prueba muy dura. Su hijo Yusuf cae en manos de la mafia que vende órganos por culpa de su padre. En su lucha por recuperarlo, conoce a Ferhat, un policía que no queda indiferente ante la belleza y el coraje de esta desesperada mujer. Protagonizada por Sümeyye Aydoğan y Burak Yörük, será transmitida por Canal ATV y está a solo días de su estreno. Número 4. Siyah Bere, Boina Negra. Otra de las series turcas nuevas de 2025, que te emocionará tanto como a mí es
Si ya veré, en español Boina Negra, que protagoniza la bella y siempre esperada actriz turca Özge Gürel y el guapo İlhan Çen. La historia narrará la vida de 4 valientes soldados del destacamento de tanques de guerra, donde İlhan Çen hará el papel del comandante Volkan. Özge Gürel interpretará a la psicóloga Nilgün. Saygun Soysal será el villano de la serie como Fersan, también será el elemento clave que determinará los acontecimientos de la serie. Un drama turco militar centrado en los conflictos físicos y mentales que experimenta un equipo de tanques durante sus misiones, y los efectos psicológicos de la realidad de la guerra. Una serie próxima a estrenarse en la plataforma digital de Canal TRT. Número 3. Birru Mayerasu, Aventura Espiritual. Una serie turca basada en hechos reales, y en el libro biográfico del mismo nombre, llena de drama psicológico, superación y transformación religiosa que protagoniza la talentosa actriz turca Deniz Baysal. Ella dará vida a Ayçe Çasa, quien fuera una guionista de la época dorada del cine turco, cuando la mujer no entraba en esas áreas del entretenimiento. Ayçe Çasa escribió el guión de las películas turcas más importantes, pero también fue diagnosticada con esquizofrenia en los 80s, viviendo un largo periodo de reclusión. Dedicó sus últimos años a la oración y a la práctica profunda del Islam. El actor Osman Sonant hará el papel de su segundo marido, un personaje importante de la serie. Deniz Baysal pasó por un proceso de preparación para este personaje. Con locaciones en Estambul, será transmitida por TRT y está próxima a estrenarse. Número 2. Vefa Sultan, el sultán de la lealtad. Este es un drama turco histórico, también basado en hechos reales, preparado especialmente para este mes del Ramadán, que mostrará la atmósfera espiritual de Estambul. Trae a la pantalla la vida de Vefa Sultan Ibelinay, quien fuera la guía, amiga y esposa de Vefa, y quien conoció el amor junto a él. La historia narra los acontecimientos importantes del periodo en el que vivió este gran hombre de la historia de Turquía. Su nombre verdadero fue Muslihuddin Mustafa, un gran líder espiritual de Estambul durante el periodo otomano. Él obtuvo su fama por su conocimiento y devoción a la verdad. Protagonizada por İsmail Ege Asmaz y Merve Uçer, está siendo transmitida por Canal TRT y recién estrenó su primer episodio. Número 1. Binbir Gece Masaları, Cuentos de las Mil y Una Noches. Se dice que esta será la producción más ambiciosa del año y con más proyección a nivel mundial. Binbir Gece Masaları, en español, El Cuento de las Mil y Una Noches, donde la gran actriz turca Cansu Dere dará vida a Sherazad, e İbrahim Çelikol interpreta al sultán Shahriar. Este monarca queda devastado por la traición de su esposa, y cuando ha perdido toda esperanza de vida, se encuentra con Sherazad. Ella le contaba un cuento al sultán todas las noches, para evitar ser asesinada, pues el sultán desposaba una concubina virgen cada vez y la enviaba a decapitar, para aplacar su ira por la traición de su esposa. Sherazad, sabiendo esto, le narraba el cuento, y astutamente mantenía su interés, y así pasaba noche tras noche, salvaguardando su vida, hasta que un día, su destino da un dramático giro. Una espectacular serie proyectada para estrenarse en la plataforma digital de Canal TRT, entre los meses de abril y mayo. Y de nuevo, mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurus.